Dame feedbacks. Gracias. No había puesto música. Me olvidó. Esta reunión está siendo grabada. Joder. Martín estaba haciendo clase también, el profesor Martín. Sí, recién me hace clase. Estaba entero apurado, así, un poquito. Menos mal que logramos cambiar el horario porque no iba a topar precisamente con el partido. Yo sé que la mitad de la gente ve fútbol o va a tener el partido escuchando, entonces no es la mano porque nos vamos a distraer un montón, la verdad. Así que decidimos adelantarlo. Me calzó justo con la clase. Sí, yo comienzo a las 5 y termino a las 6. Y justo comenzó a las 6 el preo. ¿Y clases de qué va? Hago clases de matemáticas. Ahí va bien. Bien. Hago clases a los terceros medios. Bueno, ahí aguántelo un futuro, bueno, ya si usted enseña ya es profesor. Ya eso no dice nada. Ahora tiene que fraccionar. Si le gusta el profesor, ¿Sí? que va a estudiar pedagogía. Sí, me está patrocinando mi colegio también. Va a ser profesor. Ya, gente, vamos. La clase anterior, o las clases anteriores estábamos viendo precisamente las cosas de las cuales estaba compuesta una célula. Ya recuérdense que vamos desde los más pequeñitos a lo más macro. ¿Ya? Partimos con las moléculas orgánicas, que son las moléculas que nosotros vamos a encontrar precisamente en una célula. Nosotros encontramos los carbohidratos, encontramos los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ya cada una tiene distintas propiedades, cada uno se enlazan de distinta manera. Hola, Connie. Rapidito, un recuento muy rapidito. Los carbohidratos, las unidades básicas son los monosacáridos y su función es energética y estructural. Déjenme ver, parece que puedo de alguna manera ir subrayándole acá. Espera. Presentar, pero no hay el otro tipo de presentación. Insertar. Parece que ahí. No existe el otro tipo de presentación. Bueno, no importa. Me gustaría haber rayado esto. Los lípidos, recuerden que están compuestos de los ácidos grasos, ¿ya? Y su función es energética, estructural, dar señales químicas y aislar térmicamente a las células, ¿ya? ¿Cómo es posible que los seres vivos no se congelen a temperatura bajo 0 grados, como por ejemplo las focas y todos aquellos animales que viven en el polo sur o en el polo norte, o donde hay temperaturas extremas? Es precisamente porque tiene una gran capa de grasa. Ya la grasa evita el congelamiento de las células. ¿Ya? Es por eso que todos estos animales, como por ejemplo el oso polar, consumir gran cantidad de alimentos y también transformarlo en grasa y comer también mucha grasa. Ya, recordemos que los carbohidratos, cuando se acumulan muchas veces en el cuerpo y están estáticos, se transforman en grasas. ¿Ya? Y nosotros lo almacenamos. Ahora los hombres y las mujeres lo almacenan en distintos lados. Las proteínas, acuérdense, los aminoácidos, conjunto de aminoácidos, ya forma una proteína y lo relevante acá son los niveles de organización de las proteínas, recuérdese eso, y tienen 1.000.000 de funciones las proteínas, ya son lejos, las más importantes dentro de las células casi, ya precisamente por todas las funciones que hacen, ya, y son específicas, ya, y eso es lo más recalcable, específicas. Una proteína va a hacer una cosa, y los ácidos nucleicos, que su unidad básica son los nucleótidos, y es el almacenamiento, transmisión de información genética. ¿Ya? Y también, acuérdense, el ATP también es una molécula energética. Ya.
El aprendizaje esperado es conocer los postulados de la teoría celular, relacionar la morfología, o sea, la forma que tienen las células con su funcionalidad, algo súper importante, eh, como lo vamos a ver un poquito más adelante, y describir las diferencias fundamentales entre las células procariontes y eucariontes. Gente, este tipo de preguntas está ligada al contenido que nosotros vamos a ver hoy, ¿ya? Una diferencia estructural entre las células procariontes y eucariontes es que la célula procarionte tiene pared celular, la eucarionte presenta citoesqueleto, la procarionte tiene flagelos que permiten desplazarse, la eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización y la eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. ¿Ya? Esta fue una pregunta extraída del DEMRE, ya del modelo de ciencias del proceso del 2017. Más o menos de esta forma ustedes le van a preguntar este contenido. Ahora, antes que nada me gustaría hacer una reseña histórica con respecto a esto. Y si partimos de la persona que acuña el término célula, es precisamente este caballero, Robert Hooke. Lo más probable es que ustedes hayan escuchado de él en física. ¿No? ¿Han escuchado la ley de Hooke? ¿Lo han sonado por algún lado? ¿Los resortes, algo así? Yo sí. Ya, lo que pasa es que este caballero contemporáneo de Newton y de toda esa, de esa intelectualidad propia de finales del Renacimiento, este caballero era un genio y era un inventor, ¿ya? Y dentro de su curiosidad propia de los inventores, eh, diseñó este pequeño microscopio. En realidad es como una lupa, no sé si se podrá llamar microscopio, en 1665, ¿ya? Y observó un montón de cosas, lo que haría cualquier persona que estaría descubriendo todo un mundo ahí dentro, ¿ya? Recordemos que antes de Robert Hooke nadie había dejado escrito de que habían cosas más pequeñas de que nuestros ojos no podían ver. Ya, ahora sabemos que el 99,9% de la biología es microscópica, ¿ya? Pero en el tiempo de Robert Hooke todo eso no existía, ¿ya? Lo que existía era solamente lo que nosotros podíamos ver. Y él sometió a observación al corcho, ya un pedacito de corcho que era un árbol que estaba allá, y también lo trajeron para acá, lo introdujeron, encuentran unos parques, etc. ¿Ya? Y que observó precisamente unas pequeñas celdillas, ¿ya? O células, y él de alguna manera se asemejó, ya se le ocurrió que podrían ser los dormitorios precisamente de los monjes, ya que los monjes dormían en una especie en sus monasterios, tenían una especie de celdillas o de celdas donde ellos dormían. Entonces él se asemejó se le ocurrió eso y le puso que eso era una célula, él estaba viendo una célula. Obviamente, si se dan cuenta, el concepto de vida no estaba puesto en la palabra célula hasta el momento, ¿ya? Porque lo que estaba viendo Robert Hooke no eran precisamente células vivas, sino estaban viendo restos de ellas, ¿no? ¿Ya? El esqueleto. Y no fue hasta 5 años más tarde, este otro caballero súper importante, estamos hablando de los pilares de la biología, Anton van Leeuwenhoek. Ya ninguno de los dos era biólogo ni estaba interesado en los seres vivos como tal. Y Anton van Leeuwenhoek, él ni siquiera pertenecía ni siquiera era científico ni nada de eso. Ya él era comerciante de telas. ¿Ya? En ese tiempo era famosa la ruta de la seda, ya esta gran ruta que unía al continente asiático con el europeo y donde se comercializaban distintas especies, y en una de esos comercios eran el comercio de las telas, ¿ya? Van Leeuwenhoek, una persona muy reservada, ya hizo muchas cosas, pero nunca nadie supo de ello hasta un tiempo más después cuando se estudió, y él fabricó microscopios. Y Van Leeuwenhoek empezó a observar precisamente las telas, ya las imperfecciones, las fibras, ese tipo de cosas. Bueno, cosa que se fascinó, ya, y ocupó estos microscopios para observar otro tipo de cosas. En este caso, él fue a un río, un lago cerca de su natal Tierras Bajas,
creo que no es Holanda, no es el mismo término, pero digamos las tierras bajas, ¿no? Y él observó precisamente una gotita de agua. Y él descubrió que habían un montón de seres que se encontraban vivos, que eran invisibles a nuestro ojo humano, ¿ya? Y él lo llamó animáculos, ¿ya? Esa fue el primer descubrimiento, la primera persona que experimentaba el micromundo, ¿ya? O la realidad que se escapa de nosotros porque precisamente nuestro sentido o nuestra biología no funciona en ello, ¿ya? Estamos hablando a alturas microscópicas. Y él pudo introducirse a través de ese mundo a través del microscopio, ¿ya? Y de ahí Van Leeuwenhoek se fascinó, ¿ya? Imagínense ustedes estando a un mundo desconocido. Obviamente probó con un montón de cosas, ¿ya? Pero de todo lo que se pudiese imaginar. Y de lo que más se recalca es precisamente que él observó precisamente su semen, ¿ya? Él obviamente se masturbó y observó su semen ahí al microscopio y él pudo ver esto, los dibujó obviamente, que eran los espermatozoides, ¿ya? Eran las primeras células sexuales que él veía, ¿ya? Ahora, en el tiempo de Van Leeuwenhoek, obviamente la gente no pensaba que existía esto. Van Leeuwenhoek fue la primera persona que lo vio, ¿ya? Entonces, ¿qué existía en el momento? ¿Qué pensaba la gente en el momento de cómo se gestaba un humano? Bueno, estaba la creencia griega de hace como 2000 años atrás, que decía que nosotros básicamente nos reproducimos, o el hombre le inserta a la mujer en un pequeño homúnculo, ¿ya? Y un homúnculo es como un humano, pero chico, así muy chiquitito, así como un crescencio, y de a poquito en la panza, ya porque no se tenía mucha idea de los órganos que habían dentro de nosotros, se empezaba a gestar ya y a crecer este pequeño homúnculo o crescencio, como yo le digo, ¿ya? Esa era la explicación que había en la época. Ahora, es algo bastante descabellado hoy día, ¿ya? Pero quizás si usted se pone a pensar cuántas cosas descabelladas va a pensar la gente del futuro que nosotros pensamos ahora. Bueno, posteriormente, fíjense acá, estamos en 1670, ya estamos en casi al finales del Renacimiento y nos tenemos que ir o remontar recién al siglo XIX, ya a la ilustración, con Matías Schleiden. Ya hubo un gran tiempo en que básicamente hubieron muy pocos avances con respecto a la biología. ¿Qué era lo reinante o dónde estaba lo interesante en esa época? No estaba en los seres vivos, estaba en la física, ¿ya? ¿Por qué? Porque Newton es un genio, con él inició la ciencia y precisamente con la mecánica y la física como la ciencia modelo. Ahora, y básicamente la física o los físicos dictaban cómo se debía hacer ciencia. Ya, por lo tanto, la biología, como no tenía asociado este patrón matemático o lógico muy visible para ellos, era muchas veces vilipendiada, ¿ya? Y básicamente no existía como tal. De hecho, se estudiaba como la química y la física. ¿Ya? La biología empieza ya en el siglo XIX, ya con Darwin, por si acaso. En 1838, este caballero, Matías Schleiden, él estudiaba los vegetales, ¿ya? Y se dio cuenta de que al mirarlo en el microscopio, todos están compuestos precisamente por células, ¿ya? En ese mismo tiempo, un año después, otro científico, Theodor Schwann, no sé si usted ha escuchado las células de Schwann, bueno, estos son los caballeros, en honor a ellos lo pusieron. Él estudiaba animales y se dio cuenta de que todos los animales, desde los más diminutos a los más gigantescos, estaban todos compuestos por células, ¿ya? Diferentes todas, obviamente, pero todos están compuestos por células. Entonces, de alguna manera, estos caballeros se pusieron de acuerdo y entre ambos generaron una explicación, ¿ya? Y junto con, bueno, como le estaba diciendo igual un poquito, nosotros siempre nos quedamos con lo más grande, ¿ya?
En el caso de Schwann, que estudiaba las plantas, y Theodor, ¿cómo se llama? Sladen y Schwann, ya las plantas y los animales era lo único que existía, no existía nada más, porque ese era el conocimiento de la época. Ya ahora tenemos la microbiología y tenemos un montón de cosas que sabemos que existen, los protozoos, etc. ¿Ya? Pero en ese tiempo todo era animal o planta, nada más. Tiempo después, un poquito después, Rudolf Virchow llegó a ser un aporte esencial, ¿ya? Si bien todos, si bien Schwann y Sladen habían llegado a la conclusión de que todos los seres vivos estaban compuestos por células, no llegaron a un acuerdo en cómo estaban o cómo se generaban las células, ¿ya? Si se generaban espontáneamente o alguna célula venía de otra y así infinitamente para atrás, ¿ya? Y si eso sucedía, en realidad, entonces, ¿de dónde viene la primera célula? En el tiempo, fíjense, estamos en un tiempo pre-darwiniano, ya no estábamos haciendo esas preguntas. Rudolf Virchow llegó a ponerle un poquito más de evidencia a la cosa y con él se decreta ya que todas las células provienen de otras células, pero tiempo después igual fue puesto a prueba esta teoría de la generación espontánea que precisamente decía que las células emergían solas, espontáneamente, ¿ya? La gente, incluso no se extrañen de eso, hay gente que hoy en día piensa, obviamente la gente ya más al campo y que tiene mucho menos conocimiento de esto, que si tú dejas un montón de papeles de diario, un montón de yesca y ahí está la evidencia, mira, hay ratón. Ya, obviamente no es una evidencia científica, es un conocimiento basado en la experiencia. Eh, Tuvo que llegar otro caballero, precisamente, Pasteur, no sé si lo has escuchado alguna vez este nombre, y este caballero puso a prueba y con esto dio como la prueba definitiva de que la generación espontánea al parecer no va, ¿ya? Y que las células provienen de otras células preexistentes. Y este es el clásico experimento de Pasteur, lo más probable es que ya lo haya visto en el colegio, y se lo van a preguntar igual, yo creo que en la PTU, ¿ya? Consiste en que él vistió un frasco, ¿ya? Con un cuello curvado con calor, ¿ya? Posteriormente él lo hirvió, ya con ello pensando en que iba a matar a todos los microorganismos, obviamente, y la gracia de este experimento es que precisamente curva este, el frasco precisamente para que no entre microorganismos. Y en esta forma el frasco vertical aparece sin microbio. Eh, por lo tanto, a él lo que a él le ocurrió es que precisamente los microbios no entran de esta forma. ¿Ya? Obviamente, si él ponía el frasco inclinado, se iba a contaminar con microbios. Todos estamos hablando de que recién estamos empezando a tener un pensamiento científico, ya aplicando la lógica y toda la intuición científica en este experimento, ¿ya? No sé si se podrá considerar, sí, yo creo que sí. Sí, 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 yo creo que sí se puede considerar ciencia ya en 1861 este experimento. Un experimento clásico. Dedujo que los seres vivos provienen de otros anteriores, rebatiendo la teoría de la generación espontánea. Recuerda que la teoría de la generación espontánea viene desde los griegos, ¿ya? Platón daba ejemplos de teoría de generación espontánea. Ya él iba a los lechos de los ríos y decía, miren, de aquí del barro emergen los seres vivos. ¿Ya? Y él obviamente iba, se metía al lecho del río, metía las manos ahí en el fango y sacaba precisamente peces. Ya me dijo, ahí está la evidencia. Claro, en la época no existía el conocimiento de que precisamente los peces tienen esta habilidad de poder meterse en el fango y de ahí oviponer todos sus huevos, ¿ya? Pero esas eran las explicaciones que había en el momento, ¿no? Ahora, si se da cuenta, el hecho no cambia. La interpretación de la evidencia es distinta.
ejercitémonos, ¿ya? Si tienen 3 frascos al aire libre con las siguientes características, ¿ya? En el frasco 1 es un trozo de carne sin tapa. En el frasco 2 tenemos un trozo de carne con gasa para taparlo. Y en el frasco 3 tenemos un trozo de carne cerrado con tapa. Si se quiere llevar a cabo un experimento que confirme o refute la generación espontánea de larvas de mosca, ¿cuál de los 3 frascos sería necesario incluir? Gente, lo leo. La y lo leo. Qué rico. A ver, está la 1, la 2 y la 3. Está la D. Frasco 3, dice Connie. La Cata dice la E. La respuesta correcta es la E. ¿Ya? Cuando usted quiere poner a prueba un experimento, debe tener al menos 2. Uno que sea control y el otro el que va a experimentar. ¿Ya? Necesita tener cómo comparar. Ya ahora, si hace la metacognición, se da cuenta que en la biología la comparación es lo fundamental. Ya nosotros sabemos que una cosa es diferente de la otra cuando la comparamos. Entonces, el mecanismo o la forma común de entender la biología es la comparación. ¿Ya? ¿Qué tan distinto o qué tan parecido sois con otro organismo, con una planta, por ejemplo? Etcétera. Ahora vamos. ¿Por qué la 1? Obviamente este es el control. ¿Qué pasa si lo dejo al aire libre tal cual? ¿Qué sucede si yo le pongo un poco de gasa y si lo tapo completamente? ¿Ya? En estos 3 casos, ¿ya? Uno sería control y la experimentación sería con ambos, uno semicerrado y el otro con el cierre completo. Por lo tanto, es la alternativa E. Postulado de la teoría celular. Ahora, de todos los aportes de estos caballeros anteriormente, se dieron estos 4 postulados, que son 4 frasecitas, ya que describen las células. En realidad, describen la descripción de todos nosotros los seres vivos. Una es que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, ya a pesar de que tengamos todas células distintas, la célula del folículo, las células del ojo, las células de la vejiga, qué sé yo, ya, las neuronas, todas son distintas, sin embargo todas son células. Por lo tanto, la célula es la unidad estructural de los seres vivos y no solo para nosotros los pluricelulares, sino también para los unicelulares, ya los protozoos y las bacterias también. Ya ellos viven o se mantienen vivos porque son una unidad, una célula. Nosotros somos una unidad, pero pluricelular. La 2, ya. El segundo postulado indica que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. ¿Ya? Eso quiere decir que nosotros funcionamos gracias al funcionamiento de la célula. Ya una cosa es que estemos formados y otra cosa es que funcionemos gracias a la célula. Ya cuando falla la célula empezamos a funcionar mal. El tercer postulado indica que la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Ya ahora nosotros lo sabemos y ese mono que ustedes están viendo ahí, eso lo sabemos hace como más o menos del 1910, como hace 110 años más o menos. Igual es poco, recién sabemos eso, ¿ya? Pero si siempre sabemos que venimos de nuestros padres y nuestras madres, ¿ya? Y algo como ilógico, porque casi que aprendimos a matarnos entre nosotros, a hacer bombas y todo esto, y no sabíamos cómo funcionaba la vida. Prioridades. 4. La célula es la unidad genética de todos los seres vivos. Y ahí precisamente porque tiene la información y está codificada en un sistema molecular, ya de 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina y timina. ¿Ya? Y nosotros le decimos o lo llamamos a ellos ADN, y que está compactado con proteínas, y eso nosotros le llamamos cromosomas.
ejercitación. ¿Me han hablado, no? Hoy me están levantando la mano porque yo no escucho nada. Martín, ¿quería decir algo? ¿Profe? Sí, por favor, Sí, interrúmpame. ya. Ya. Si las células es el origen de todo, ¿cuál es el origen de las células? Ya, eso desconcertó, esa pregunta desconcertó a mucha gente, ¿ya? Y para responder eso, nosotros nos debemos ir precisamente a un experimento clave, ya que es el experimento de Alexander Oparin. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, profe, nunca. No. Pero la pregunta que hizo el Martínez parecía esa que uno se hace como, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Y ahí uno está todo el día. Sí, es que en eso, en el huevo de la gallina, claro, en la actualidad de eso, pero si usted tiene una perspectiva evolutiva, una perspectiva en el tiempo, se va a dar cuenta que el huevo viene primero que la gallina, porque los primeros que pusieron huevo son las tortugas. Sí, de hecho, eso les dije a mis papás, les di toda la evidencia y aún seguían diciendo que venía la gallina primero. Son porfiados. Sí, bueno, es lo que sucede cuando usted sabe ciencia, ya tiene una comprensión mucho más profunda de lo hecho. Y claro, y la primera célula se cree, se piensa, obviamente no jamás lo vamos a ver, no podemos retroceder en el tiempo, pero toda la evidencia indica, o la evidencia y la explicación más concisa es que de alguna manera se formó una especie de caldo en la Tierra primitiva, cerca precisamente de los cráteres de los volcanes, ¿ya? Precisamente porque ahí hay energía suficiente para que alguna vez alguna célula o alguna molécula autorreplicante se englobe bajo lo que sería como una membrana pequeñita, alguna burbuja, ¿ya? Y eso se piensa que pudo haber ocurrido precisamente en las profundidades. Alexander Oparin trató de replicar aquello en el laboratorio, ¿ya? Y encontró que después de algún tiempo, cuando usted le aplica grandes cantidades de energía, las moléculas por sí solas se ordenan, ¿ya? Y él, al cabo creo que 3 días, ya de tener ese experimento andando, o sea, de tener este caldo hirviendo, encontró aminoácidos y encontró urea, ya que es un componente orgánico que secretamos todos los seres vivos. Profe, ¿Ya? yo sabía otra cosa. Yo sabía que la célula se formó en el agua, porque en el agua como hay como microorganismos que como que se unieron y eso formó la célula. Sí, bueno, Eso es sabía que yo. sí, mire, lo que sucede es que no es el agua, ¿ya? El agua está compuesta de varias cosas. De hecho, el agua pura, pura, eh, para nosotros es tóxica. Ya el agua viene con otras cosas, por eso por eso se le llama caldo. ¿Ya? Ahora, no pueden haber microorganismos antes de haber células, puesto que la célula debe haber primero una célula antes que exista cualquier ser vivo. Profe, Entonces se piensa que es una protocélula. yo leí acerca de una teoría en la que hablaba, en la que se generaban como las primeras células a base de como un meteorito que llegó como a la Tierra y tenía, no sé, que tenía ARN, no sé. Entonces no sé si también es una teoría que también logra explicar el origen de las células, porque Sí, existen varios. Yo leí como 5. hay 5. Espera un poquito. Y ahora sí. Ya, existen más o menos 5 que son las que tienen mayor importancia. La que habla usted es la de la panspermia, ¿ya? Que es un poquito, creo que esa se postuló como en 1930 más o menos, ¿ya? Precisamente porque se encontró concentraciones altas de minerales que se encuentran principalmente en otros planetas, ¿ya? Y en los meteoritos propiamente tal. ¿Ya? Entonces eso es una evidencia que tomó un caballero precisamente para formular su teoría científica. Ahora, lo que usted debe saber es que una teoría científica no es que sea verdad, ya es una explicación basada en los hechos, ya en la evidencia, porque la verdad jamás la vamos a conocer,
nunca, nunca, nunca. Puesto que nada en la ciencia es realidad, ya todas son verdades parciales y si una verdad parcial no es verdad. ¿Ya? La verdad debe ser verdad siempre, ¿no? Así que hay diferentes. Incluso está también la teoría de los creacionistas. Obviamente no es una teoría científica, pero yo creo que es la que, la que la gente más cree, ¿no? Esta clase hace que mi cabeza explote más que la clase de filosofía. Sí, bueno, que lo que pasa es que los biólogos estamos permanentemente pensando en los seres vivos y en lo que significa estar vivo. Entonces, obviamente, no, ¿cómo nos vamos a ir en la filosófica? Está ahí, se presta para eso. Ya, gente, en la siguiente imagen se muestra la secuencia de un experimento que se realizó en un ratón. ¿Ya? Se le extrayeron células hepáticas, ¿ya? Que son las células del hígado, y se hizo un cultivo celular in vitro. Ya se empezaron a cultivar estas células dentro de placas de Petri. ¿Ya? ¿Y qué se observó? Que principalmente esto, ¿ya? Se multiplicaron. En relación con el experimento, ¿cuáles de los postulados de la teoría celular están representados? Uno, todos los seres vivos están formados por células. Dos, las células se originan de otras preexistentes. Y tres, las células son la unidad funcional de los seres vivos. ¿Cuál creo Yo que es? creo que es solo 2. ¿Solo dos o origen de preexistente? Sí. Perfecto. Ya, es la solo dos la que se evidencia acá. ¿Ya? Todos los organismos están formados por células, o sea, yo no veo ningún organismo. Permítame que te diga, pero yo no veo aquí ningún ratón, ningún nada. Yo solo veo células. Por lo tanto, yo no puedo decir que los seres vivos están formados por células si es que me remito a esta evidencia. Y la 3 no puede ser porque la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Bueno, aquí yo no veo veo células, ya yo no veo un ser vivo. Un ser vivo es una unidad coherente con el medio y consigo misma, ¿ya? Los seres vivos tienen una forma debido a su medio, ¿ya? Los seres vivos somos contextuales, tenemos relación con donde estamos, con donde vivimos. De ahí en adelante que se han dado cuenta los científicos al estudiar las células, nos damos cuenta que hay dos que son tremendamente distintas. O sea, un poquito distintas, la verdad, si se pudiese decir así, o que tienen organizaciones distintas, eso mejor. ¿Ya? Una es la organización procarionte, que nosotros lo vemos acá. Fíjate que tiene una serie de estructuras, ¿ya? Formas distintas a las que nosotros comúnmente conocemos como células, que son las eucariotas. Y esta precisamente es una eucarionte animal. O sea que nosotros tenemos este modelo eucarionte. Ahora, no existe para la gente que esté como, no sé, que sea un poquito literal, lo que ustedes están viendo acá, esa célula no existe ya, es un modelo, es un dibujo, ya las células son complicadas de ver, ya de hecho se tienen que dañar, hacer un montón de cosas y aún así enredadas, ya para efectos prácticos y pedagógicos, esto nosotros lo vamos a denominar células, pero si usted piensa que usted va a encontrar esto en la realidad, eso ya le digo que no, ya. Ahora, en este modelo nosotros podemos encontrar lo que nos diferencia principalmente de los cariontes o de los procariontes o algo que tiene que ver con los cariontes es la ausencia o presencia de núcleo. Ya los eucariontes tenemos un núcleo. Ya, ¿qué es lo que hace que el proceso de almacenamiento de información y de posterior transmisión se haga de manera más ordenada? ¿Ya? Haya menos errores en la copia, ya un proceso mucho más seguro. Ya los procarientes, obviamente, ellos hacen todo, ya, pero tienen esta variable mutacional y las que las permiten también sobrevivir en el tiempo. Ya recordemos que son los primeros seres vivos, casi los primeros seres vivos, las bacterias, y se han mantenido por ¿cuánto? ¿Desde cuánto hay una bacteria? Es como de 3.5 billones de años más o menos que están las bacterias en la Tierra. Un montón de tiempo. Que han dominado la Tierra y las van a seguir dominando siempre.
aunque nosotros pongamos antibiótico ya. Ahora, de la diversidad celular, qué importante tener en cuenta de nuevo es la comparación entre estos dos tipos de organización celular. Los procariontes no poseen carioteca y los eucariontes poseen carioteca. La carioteca es la membrana que envuelve el núcleo celular. Ya cuando no la tiene, es procarionte. Cuando la tiene, es una célula eucarionte. ¿Qué más podemos decir de las células procariontes? Que el material genético se encuentra libre en la región del nucleoide, ¿ya? Esto se encuentra libre, ya no se encuentra atado a ningún núcleo de ningún tipo. Se encuentra son como fideos de arroz chino ahí, como puesto ahí. Y en la célula eucarionte el material genético está dentro del núcleo, ya se encuentra compactado, compartimentalizado. La matriz interior de esto ya no tiene organelos, ya. Y en los eucariontes nosotros tenemos un citoplasma con abundantes organelos. Y ahí acuérdense que cada organelo tiene una función distinta, tiene su razón de ser. Otra diferencia es que los procariontes tienen ribosomas 70S. Ya los 70S es el grado de sedimentación. ¿Ya? No quiero entrar más en detalle de esto porque tendrían que entrar en lo molecular, pero son distintos, lo que ustedes tienen que saber que son distintos los que tenemos nosotros los eucariontes, ¿ya? Nuestras células contienen ribosomas de los 80S. Recordemos que los ribosomas son este ARN que se encarga precisamente de traducir ya el mensaje genético para que se formen precisamente las proteínas. Transcribir, lo siento. En la diversidad celular, bueno, nosotros podemos ver en el citoesqueleto, ya una de las diferencias más grandes que podríamos tener son los tipos de proteínas. Ya aquí el citoesqueleto eucarionte está formado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Ya este es el esqueleto de nuestras células. En las procariontes tienen una forma similar, análoga, pero no es igual, ¿ya? Y como no es igual, no son iguales las proteínas, no se pueden llamar del mismo nombre. Y tienen otros nombres, ¿ya? Como FTS, MRF, CRES, etc. Ya no es importante que usted se sepa los nombres, solo que sepa que existe una versión análoga. No, en realidad es una versión análoga, homóloga. Oh, yo creo que es análogo. Una versión análoga de toda estructura citoplasmática aquí en las células procariontas, ¿ya? Pero no son iguales, por lo tanto, se hace la salvedad de que son distintos. Son proteínas bacterianas. En general, presentan las procariontes una sola molécula de ADN de forma circular, ¿ya? Y no está asociada a proteínas histonas. ¿Ya? El ADN de las bacterias es así, ¿ya? Es un circulito, ¿ya? Y este circulito obviamente está enredado por todos lados, pero el principio se junta con el final, ¿ya? En cambio, en la eucarionte, nuestro ADN son hebras, ¿ya? Y tiene un principio y tiene un final, ¿ya? Y están enrollados precisamente en unas proteínas que se llaman histonas, y precisamente cuando se van enrollando se va formando la cromatina, que es lo que nosotros vemos acá, ¿ya? Aquí está la hebra de ADN, si se fijan aquí están las bases complementarias, ¿ya? Y a medida que nosotros nos vamos enrollando precisamente en estas proteínas, ya se va formando este menjunje y al final tenemos este cromosoma, ya que es todo este ADN compactado, ya, en proteínas. De todas formas, el ADN bacteriano se encuentra unido a proteínas similares a las histonas. Ya recuerde que sea similar quiere decir que no es igual. Hay que tener ojo con eso.
Ya. Las procariontes, el mecanismo de división celular o de reproducción, que es lo mismo, es la fisión binaria, ¿ya? Y ocurre de la siguiente manera. Las bacterias copian su material genético y posteriormente se van estrangulando acá en el citoesqueleto y se van generando dos, ¿ya? Y al cabo de un tiempo se generan 4, ¿ya? Y así con múltiplos de 2 exponencial. Ahora, en las células eucariontes este mecanismo ocurre de distinta manera, ¿ya? Y ahora tenemos dos tipos de reproducción, ¿ya? En las células eucariontes, una es la mitosis, ¿ya? Pasa por el ciclo celular, la mitosis en que tenemos puros clones, ¿ya? De una célula se divide y tenemos 2, ¿ya? Pero son 2 idénticas, ¿ya? Y ocurre este proceso ocurre en la mitosis, que es la profase, metafase, anafase y telofase. Ahora, si nosotros vemos los cortes histológicos, nosotros vamos a ver esto. Si se fijan, lo que nosotros estamos viendo acá es mucho más difícil de interpretar, ¿ya? Que si nosotros lo viésemos por primera vez, ¿ya? Por eso es bueno ocupar modelos o dibujos o esquemas. Ahora, en las células sexuales nosotros tenemos un tipo de reproducción específica para ello, ¿ya? Y son bastante importantes porque las células sexuales son las que van a producir la herencia, ¿ya? Al final el mensaje que se va a transmitir en el paso del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, este proceso tiene una variación y esa variación se llama mitosis, o sea, meiosis. Y gracias a la meiosis es la que se genera en esta diversidad celular, en un proceso conocido como crossing over, y la permutación cromosómica es la anafase, que es lo mismo que decir la segunda ley de Mendel, ¿ya? Se separan eso y por eso somos distintos los hijos a los padres, ¿ya? Y tenemos nuestra información genética en la mitad de nuestra madre y la mitad de nuestros padres, ya gracias a este proceso meiótico. Lo siento. En cuanto a las paredes celulares, nosotros decimos que está formada por peptidoglicano en el caso de los procariontes, ¿ya? Y su función de esta estructura se puede clasificar en gran negativo o gran positivo, ¿ya? Y esto hace referencia principalmente a cómo se estudian las bacterias, ¿ya? Las bacterias, para poder distinguirlas entre ellas, no vamos a estar con un microscopio viendo, no, ¿ya? Las sometimos a distintas tinciones y una de esas tinciones es la tinción de Gram. Ya, y en la tinción de Gram, las que tienen positivas van a tener cápsula y las que no van a tener cápsula, ¿ya? Esa es una manera de tener evidencia de la estructura sin verla directamente. Y en las células eucariontes, son células más grandes por lo general. Y en las células de las vegetales y hongos se compone de polisacáridos como celulosa y hemicelulosa, ¿ya? Y la quitina en los hongos, también encontramos la quitina en el exoesqueleto de los artrópodos, ¿ya? De algunos insectos. Y es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué hacemos qué hacemos los humanos con esto? Bueno, la comemos y también hacemos papeles, hacemos un montón de cosas con esto. Ahora, bueno, esto Parece que se le cortó la luz al profe. Sí, chale, qué mal. Dale. F. ¿Y ahora qué? A conversar de nuestras vidas. ¿Cómo le va la vida? Pongan Mal. chaya. Está bien. ¿Cómo le va su promedio? Ni siquiera tengo idea de qué promedio tengo. Oh, yo igual. Lo saqué el otro día y se me olvidó, no lo anoté. Profe, volvió. Que nace de las cenizas.
Maldita Profe, ¿qué le sea, mi pasó? papá puso el parlante, weón, para el partido y no puedo hablar. Profe, ¿qué le pasó? ¿Ya volvió? Está silenciado. Sí, pero está ahí. Están penando por no ver. ¡Oh! Están penando al Hola. profe. ¿Profe? ¿Tiene un computador de escritorio? Amanda, ven un poquito. Un ratito, mira. No, ¿Profe? ¿qué le pasó, profe? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Está temblando. Bueno, es que esta Profe luz está, no, el profe una está luz en una fiesta inteligente. clandestina. Profe, No, no, profe, Profe, hay alguien atrás suyo. ¿Se bugueó o soy yo? Se fue otra vez. Lo cacharon porque está en la media fiesta. Llamaron a los pacos. hay que preguntarle si tiene un PC de escritorio. Porque si ocurre eso de nuevo, ese parpadeo de luz le puede pillar la fuente de poder. Pero se fue. Qué triste. 8. Oye, si era peligrosa la cuestión y si en verdad hubo un corte o algo así en su casa, era Oye, peligroso. yo una vez me asusté porque enchufé como dos cosas nomás en un... ya ahora sí. Profe, ¿qué le pasó? Oye. Bueno, no sé qué sucedió. Se le bugueó la luz así. Sí, bueno, se cortó la luz y después llegó, pero está desconfigurada porque estaba conectado al wifi. Es Yo decía, no, si el profe está haciendo una fiesta clandestina. Ojalá. No, mentira. No se puede. Profe, Dígame. ¿usted tiene un PC de escritorio? No, estoy en un notebook. ¿Por qué? Ah, ya. No, porque cuando ocurre ese parpadeo de luz, la fuente de poder se daña. Eso que casi me pasa a Sí. mí el miércoles. Me asusté porque después mi PC no prendía. Ya, gente, voy a seguir. Un poquito. Allá estamos hablando de la gran positiva y de la gran negativa. ¿Ya? La gran positiva, ya si se fijan, tienen distintas estructuras. La gran positiva tiene esta capa de polisacárido, ¿ya? Y tiene estas proteínas llamadas purinas por las cuales va a ingresar el agua y precisamente las tinciones. Ya cuando ingresan las tinciones se vuelve todo, en este caso se llena de tinción, se llena de pigmento y así nosotros las podemos reconocer. Queda encerrado en este caso. Ya esa es la estrategia que tienen los científicos para poder identificar con qué tipo de bacterias están trabajando. Ya ahora existen distintos tipos de tinciones y test para hacerle a las bacterias. Ya usted cuando, por ejemplo, tienen alguna infección o algo así, se siente muy mal de la guata y tiene así como orina o excremento, ya se toman esas bacterias, se hace el cultivo de esas bacterias y se determinan cuáles son, a ver si tiene alguna complicación, alguna bacteria que no debería estar ahí. Hasta ahora lo único que debería contar serían Escherichia coli, que es lo que nosotros tenemos en el intestino, no. Pero si tiene alguna Klebsiella, por ejemplo, no. Ya, o alguna cosa, alguna bacteria extraña que no pertenezca a nuestro organismo, precisamente la podemos saber sometiendo a las bacterias a distintos tipos de tinciones o a distintos tipos de tratamientos para ello. Ejercitación. La siguiente figura representa una bacteria. Considerando que uno de los criterios de clasificación de las bacterias las puede catalogar como gram positiva o gram negativa, es correcto afirmar que la presencia o ausencia de la estructura 1 determina si una bacteria es gram positiva o gram negativa. ¿Cuál es el 1? Hoy, pero spoiler, en la cápsula. En la estructura 2 fija el pigmento en una bacteria gram positiva, lo que no ocurre en una gram negativa.
La estructura 3 es más permanente en bacterias gram positivas, permitiendo la entrada del pigmento gram. Las bacterias gram negativas presentan un gran desarrollo de la estructura 7 y la estructura 8 no está presente en las bacterias gram positivas. Oye, de nuevo. Spoiler, ¿qué sucede? Es la B. ¿Ya? La estructura 2, ¿ya? Es la que fija el pigmento, ¿ya? Obviamente la gram negativa no tiene cápsula, por lo tanto no se puede quedar fijo el pigmento y se escapa, ¿ya? Por lo tanto la bacteria no se tiñe, no toma la tintura. ¿Me están hablando acá? Creo que la B, ¿ya? Y la correcta es la B. Con respecto al metabolismo, ya el metabolismo son las formas de obtención de energía o en qué se invierte la energía dentro de las células. Recuerde que para realizar alguna acción, algún movimiento se requiere trabajo y para hacer trabajo se requiere energía. Ya eso es son leyes de la física y rigen para todo el universo hasta donde sabemos. Las células procariontes tienen diversidad metabólica, ya algunas son aeróbicas, quiere decir que ellas trabajan precisamente incorporando oxígeno, anaeróbico, algunas que solo viven en ausencia de oxígeno y facultativo. Ya hay bacterias que son aeróbicas, como por ejemplo las, hoy se me fue el ejemplo, alguna bacteria aeróbica. Yo creo que sería la Escherichia coli, me parece que es aeróbica. Una anaeróbica, por ejemplo, sería las Clostridium. Ya las Clostridium son las que son anaeróbicas, y esa usted la adquiere enterrándose un clavo. Y si usted le da, por ejemplo, si usted se entierra un clavo o algún tipo de metal, estas bacterias están en el aire, pero obviamente no están vivas porque están en presencia de oxígeno. Entonces se inyecta y usted se tapa y no se limpia, obviamente le está quitando el oxígeno a la herida y le está dando el ambiente ideal a estas bacterias que le pueden producir algún tipo de enfermedad. ¿Ya? Las Clostridium, con las Clostridium creo que está la tétani, que le da el tétano, y también está la que le da la gangrena, ¿ya? Que no me acuerdo bien el género, me parece que también es Clostridium es que le da gangrena. A mí me vacunaron contra el tétano porque... ¿Contra el tétano? Sí, porque me enterré un clavo y estaba oxidado. Claro. Importante, gente de conocimiento general, que si usted se hace alguna herida, no se la tape, ¿ya? Primero se tiene que lavar, ¿ya? Y si no se lava la herida, precisamente puede ser que alguna bacteria se haya quedado ahí, usted la tapa, le quita el oxígeno y obviamente le está dando el ambiente ideal para que se siga reproduciendo la bacteria. Así que no lo haga. Yo no me tapé la herida, de hecho me la apretaba para sacarme como el óxido y me la limpié y después me llevaron para vacunarme. Sí. ¿Le pusieron una o le pusieron más vacunas? No, solo una porque también anteriormente a eso me vacunaron, pero contra otra cosa, contra la antirrábica, porque me mordió un perro. También. Sí, Ya. pero me vacunaron 5 veces, yo no entendí por qué 5 veces. Es por la eficacia y es porque hay diversidad de bacterias. Puede ser que que sea una variante de alguna bacteria y no le produzca nada. Bueno, en las células eucariontes, el metabolismo es aeróbico. Ya nosotros funcionamos esencialmente con oxígeno. Tenemos que consumirla. En el momento que nosotros dejamos de consumir oxígeno, obviamente no podemos realizar nuestras funciones y empezamos a morir. Ya, nosotros tenemos un organelo especializado para realizar eso, que son las mitocondrias. Ya, en algunos casos, en los eucariontes se puede ser anaeróbico, pero con menor obtención energética. Ahora, los procesos anaeróbicos también ocurren para dar origen en las bacterias, por ejemplo, al alcohol, ya las bacterias que fermentan. Nosotros ocupamos esas bacterias precisamente para producir cosas que la gente toma y disfruta en sus casas. Y hay facultativos, disculpa que me vuelva acá, que no lo expliqué, que pueden vivir en ambos ambientes. ¿Ya?
¿Cómo, O profe, sea, en ambos ambientes? ¿cómo? ¿Cómo en ambos ambientes? ¿A qué se refiere? Una facultativa, hay veces que puede vivir en presencia de oxígeno y hay veces que puede vivir en ausencia de oxígeno, dependiendo del medio. O por ejemplo, puede ser que sea aeróbico facultativo, que sea principalmente aeróbico, pero también puede vivir anaeróbicamente, pero con menos energía. ¿Ya? ¿Se entiende la idea o no? Entonces son como relativas dependiendo de qué bacteria es, ¿cierto? Sí, ya, en la bacteria existe harta diversidad. Ya hay bacterias que están en nuestro intestino, hay bacterias que viven en nuestro estómago, incluso como la Helicobacter pylori, ya que usted la puede adquirir comiendo cosas de la calle. Y hay bacterias, por ejemplo, que viven en los cráteres de los volcanes o viven en los salares. Ya, entonces, si se da cuenta, existe una gran diversidad y por lo tanto se ve reflejado en la estructura que ellas tienen, pues, ya que son diversas, son complejas, la verdad. Son formas de vida que han estado presentes desde hace 4 billones de años, imagínense eso. Las células procariontes y las células eucariontes, ya aquí está un cuadro resumen de todo lo que hemos visto. Ya, presencia de núcleo, no tiene, sí tiene. Características del ADN circular, ya no unido a histona. Recuerden que tiene otras proteínas que no se llaman histona, pero igual se encuentra un poco enrollado. Y también características del ADN eucarionte, que es lineal, ¿ya? Y está unido a proteínas histonas que hace que se enrollen, etc. Organelos membranosos, no. ¿Ya? Los eucariontes sí, nosotros tenemos la mitocondria. Los eucariontes también tienen, las plantas tienen ¿cuánto se llama esto? El cloroplasto. Los ribosomas, ya el ARN ribosomal, y la pared celular, ¿ya? Ambos tienen, obviamente, los animales, no tenemos pared celular, pero los vegetales, los hongos y los protistas sí. La reproducción, la única forma de reproducción que tienen los procariontes es la asexuada, y aquí en los eucariontes tenemos la asexuada o sexuada dependiendo del organismo. Obviamente si tenemos meiosis es la sexuada, ¿ya? ¿Cuál es el beneficio de la sexualidad? Es que somos más diversos, y si somos más diversos somos más propensos o tenemos más herramientas para poder adaptarnos al medio. Esa es la gracia. El metabolismo, mira, justo acá está esto. Y yo buscando el puntero láser. Mira, acá está. Va. El metabolismo es diverso en el procarionte, ya, porque puede ser aeróbico, anaeróbico o facultativo. Sin embargo, el eucarionte sería solamente aeróbico, y un ejemplo de eucarionte serían las bacterias, y en las células eucariontes los espermatozoides, los hepatocitos y los granos de polen. Gente, ejercitación. En las células procariontes no es correcto hablar de mitosis, ya que hay síntesis de ADN, existen 2 copias de ADN, obtienen 2 células hijas, no existe organización de cromosomas, no hay síntesis de proteínas para la división celular. Dígame, gente, ¿qué piensa? ¿Qué piensa al respecto? Por ahí me están diciendo que es la E. Hay síntesis de proteína para división celular. En la C se obtienen 2 células hijas, por eso no es mitosis. No es mitosis porque hay síntesis de proteína. ¿Qué más gente vaya pensando? La A por acá me comunican. La D me dicen. Veamos. La D. Veamos, Cata, la chuntaste. Ya. Era la alternativa correcta, es la D. Ya. Como no existen cromosomas, obviamente no existe la mitosis. Recuerden, se puede rayar acá, a ver.
Ah, ya. Acuérdese que en la mitosis, ya, de hecho tiene que haber un núcleo, ya. Eso es lo primero. Debe haber un núcleo y obviamente cuando la célula entra en mitosis, este núcleo se deshace. Acuérdese que está todo este menjunje ahí. Y este vendría siendo la profase, ¿se acuerda? Posteriormente la metafase, la ana y la telo. El citoplasma de las células eucariontes presenta características que lo diferencian del de las células procariontes, entre las que se encuentran alojar los organelos celulares, presentar concentraciones de sal y metabolismo a la distinta del medio extracelular, realiza diferentes procesos metabólicos. ¿Cuál creen que es? La anterior era la D, efectivamente, era la D. No puede haber mitosis si es que no hay cromosomas. Acuérdense que la mitosis se trata precisamente de dividir los cromosomas, los que se habían sintetizado en la fase S de la interfaz. Eso se trata la mitosis, de tratar los cromosomas, de ponerlo en dos células distintas. Pero si no hay cromosomas, ¿qué voy a ordenar? Gente, acá. ¿Me está escuchando bien o se está cayendo en internet? Se escucha bien, profe. Dígame, en esta, ¿cuál cree que es? ¿Me están diciendo solo dos? ¿La E me dicen por acá también? ¿La B me están diciendo también? La alternativa correcta es la A, ¿ya? Alojar los organelos celulares, ¿ya? Acuérdense que las células vegetales no tienen organelos, ¿ya? Y los eucariontes tienen mayor grado de compartimentalización. Ya le pongo así, no, me aburro. Ya, y es esa, presentar contracciones de sal y metabolismo de distintos medios celulares. No, eso lo hacen todas las células, para tratar de equilibrarse entre ellas mismas. Acuérdense que una célula, la gracia de estar vivo es responder al medio. Realiza diferentes procesos metabólicos, no, porque todos realizan distintos procesos metabólicos, por lo tanto, la correcta es la A. Creo que terminamos esta y ya sería. El ejercicio 9. Anton van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés del siglo XVII, descubrió los primeros organismos móviles, a los que denominó animáculos. Entre sus observaciones se encuentran microorganismos acuáticos, espermatozoides y glóbulos rojos. Esto fue posible gracias a un microscopio creado por él, el cual tenía el mayor aumento disponible en la época de hasta 300 veces, ya 300x. A partir del párrafo anterior se puede inferir que la A, debido a las condiciones de la época, era imposible que las observaciones de van Leeuwenhoek correspondían realmente a lo que él pensaba. B, los actuales microscopios proveen directamente del creado por van Leeuwenhoek. C, la tecnología de la época era demasiado precaria para lograr avances científicos significativos. D, las observaciones de van Leeuwenhoek no tienen sustento científico. Y E, los avances tecnológicos facilitan el progreso científico. ¿Qué es posible inferir? ¿Ya? Acuérdense, inferir quiere decir que no está explícito, que la información está, ¿ya? Pero indirectamente. Por acá me dicen que es la E. Los avances tecnológicos facilitan el progreso científico. Me dicen que es la A también.
Debido a las condiciones de la época, es imposible que las observaciones de Van Leeuwenhoek correspondieran realmente a lo que él pensaba. La C dice, la tecnología de la época era demasiado precaria para lograr avances científicos significativos. Oye, aquí hay un montón de diversidad de respuestas. La E, los avances tecnológicos facilitan... Martín las pone todas. Luego, gente. Alternativa correcta es la E. Ya, los avances científicos facilitan el progreso científico. Ahora, ¿cuál es la gracia de lo que dice acá? Que sin el microscopio que él mismo había hecho, jamás hubiese tenido evidencia de que existían seres invisibles a nuestro ojo. Chale, jeje, dice el otro. Explicación de habilidad de pensamiento científico. La explicación de la importancia de teorías y modelos científicos para comprender la realidad, considerando su carácter sistémico, sintético y holístico, y dar respuesta a diversos fenómenos o situaciones, problemas. Ya, esta sí es la última. Esta es la primera que nosotros teníamos. La diferencia estructural entre las células procariontes y eucariontes es que la célula A procarionte tiene pared celular. Pero Dios mío, el eucarionte presenta citoesqueleto, la procarionte tiene flagelos que permiten desplazarse, la eucarionte presenta mayor grado de compartimentación y la eucarionte presenta ADN asociado a proteínas. Los leo y las leo, los y les, ¿hay algún les aquí? Puede ser también. ¿Me están diciendo que es la E? ¿La D? ¿En dado? Veamos. La alternativa correcta. La alternativa correcta es la D. La eucarionte presenta mayor grado de compartimentalización. ¿Ya? Y esto se debe a los organelos. No. Oh, ¿qué hice? Dios mío. José Bilbao, Dios mío. Espera, ¿qué? Presenta los organelos, ¿ya? Y esto es propio de los eucariontes. O sea, profe, la palabra compartimentalización se refiere a que contiene organelos. Sí. ¿Sí? Ah, chale, La estructura se comparte. La célula se comparte con otros organelos, como por ejemplo las mitocondrias o los cloroplastos. ¿Ya? Tiene esos organelos específicos que hacen eso, que hacen distintas funciones. En cambio, en las bacterias, si bien se hacen la mayoría de los procesos que hacen los eucariontes, este proceso muchas veces se hace más lento, como el RER, el REL, el Golgi, los peroxisomas, etcétera. Las fibras del uso, los astrocitos. Bueno, gente, creo que con esto ya estamos. No digo correcto, es la D. Ya, la síntesis de la clase. Gente, tenemos esto. Ya, las células, lo que vimos, la unidad estructural, funcional, genética y el origen de ello, postulados de teoría celular, división la más general de las células, los procariontes y los eucariontes. Tienen que aprenderse todos los de acá. Ya, lo más probable es que le pregunten alguna de estas cosas. Por ejemplo, la forma del ADN, el metabolismo, la organización, la división celular, el tamaño. Profe, sigo sin entender esa diferencia del metabolismo de cada una. Ya. Veamos. En el metabolismo, nosotros, ¿cómo generamos la energía? ¿Qué es lo que usted hace para poder generar energía, para poder vivir? Alimentarme.
¿cierto? Y este alimento, lo que su cuerpo hace, está lleno de carbonos, de cosas así, ¿cierto? Aminoácidos, etc. Y aquí lo que nosotros hacemos, cortamos ya todos estos enlaces, precisamente para hacerlos más simples y poderlos introducir a las células, ¿cierto? ¿Para qué? Para que estos posteriormente vayan a la mitocondria y la mitocondria genere la energía, ¿ya? Pero la mitocondria solamente funciona con presencia de oxígeno, ¿ya? Si no hay presencia de oxígeno, no se pueden realizar estos procesos. Ahora, las bacterias pueden hacer este proceso, ¿ya? Y también pueden hacer el proceso sin oxígeno, ¿ya? Y este es un proceso que muchas veces se llama fermentación. Fermentación. ¿Ya? ¿Le quedó un poquito más claro? Sí, algo, pero lo voy a repasar en todo caso. Ya. Eso, gente, que le vaya muy bien. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, que le vaya muy bien. Cuídese Ya, mucho. profe, cuídese. Igualmente, cuídese mucho. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Espero que les vaya bien. Chao, profe. No puso Eso, Chayanne, el profe. Oh, de veras que tengo que poner Chayanne. No me vale. Profe, te tiene que poner una alarma. Ah, no, mira, aquí tengo una mejor. Ponga a ver así el instrumental, tiene que poner el instrumental para la otra, para que no los distraiga. A ver. No, pues sí, puse la instrumental. Ese como tiempo de vals. No, esta vez vamos a poner La chica de humo. Oh, pero profe. Un boomer total. Súper, súper nueva de la era. Que le vaya bien, cuídense mucho. La canción Chao, profe, del cuídese. año. Chao, profe. Chao.